Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Agradezco su asistencia a esta sala de Zoom. Y bueno, la intención de invitarles a esta plática es compartir con ustedes un tema que me solicitaron en la materia de apologética. Nuestro instructor, Pastor César Correa, y yo decidí tomar el tema de la música como arma espiritual. Voy a iniciar inmediatamente y abordar el tema. ¿Qué es un arma? Me gustaría primero especificar qué es esto. Un arma, pues, es un instrumento que se puede utilizar para defenderse o para atacar, ¿no? Hay armas bélicas, por supuesto, como las armas de guerra, fusiles, rifles, tanques, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de armas o de armamento que se considera como tal, pues está diseñado para atacar o para defenderse, ¿no? De algún ataque por otro ataque. Hay otro tipo de armas que pueden ser utilizadas para este fin y son, pues, como puede ser un cuchillo, algún palo, y se puede utilizar, pues, para atacar a alguien. Defender es un instrumento, ¿no? A través del cual se ataca, se defiende. Las manos pueden ser incluso un arma, ¿no? Las manos pueden servir para atacar, pueden servir para defenderse. Este, si se utiliza este instrumento, ¿verdad?, de nuestro cuerpo con ese fin. De igual manera, las palabras, por ejemplo, podrían ser un arma, ¿no? Podríamos dar muchos ejemplos, pero en este caso solamente era para eh, hacer un pequeño análisis de por qué la música también es un arma, ¿no? Porque es un instrumento que puede ser utilizado para atacar o para defenderse. Claro que sí, de alguna parte. Nosotros podemos considerar a través de los estudios que se han realizado, como por ejemplo uno que se hizo en la Universidad McGill de Canadá por el eh, neurocientífico Adiel Malik, que en un estudio reunió a 21 jóvenes universitarios, a los cuales les solicitó que trajeran la música que ellos eh, más les gustara, ¿no? Que les moviera incluso emociones al punto de llegar a la sensación de los escalofríos. Y ellos las llevaron a este estudio, ¿no? Este, para que ellos fueran inhibidos en sus emociones, les dieron medicamentos que sirven para ese fin, como la naltrexona, y algunos opioides que inhibieran, ¿no? En este caso, o que redujeran las emociones positivas o negativas en ellos. Y fueron expuestos a diferentes tipos de música, incluso la que ellos llevaron durante un periodo prolongado. Estamos hablando de más o menos 6, 7 días. Y con el fin de analizar y observar su comportamiento psicológicamente y fisiológicamente durante este proceso, eh, concluyó en que observaron que efectivamente, ¿no? La música en ellos como tal, estamos hablando del tipo de música que a ellos les gustaba, y alguna música que ellos haga que se les expuso, algunos ritmos y géneros, este, produjo en ellos diferentes tipos de emociones, destacando precisamente que en algunos de ellos, aún a pesar de ser inducidos con algún tipo de medicamento inhibidor, generaba, ¿no? Cambios en su fisionomía, cambios en su comportamiento, en su mente, y obviamente esto, como evidencia estudiada después por también un psicólogo cognitivo llamado Daniel Levitin, definió que los, los jóvenes eran directamente afectados por el placer o el disgusto a través de la música, ¿no?
puede ser entonces un arma, una agresión en el intelecto y también en la parte mental y también en la parte emocional y física, la música, ¿no? Si a esto obviamente le combinamos un volumen intenso al que fueron expuestos de más de 90 decibelios, obviamente pues generó un cóctel de emociones, ¿no? Que producían ellos diferentes tipos de reacciones según lo que escuchaban. Así que pues, dicho esto, entendemos que hay estudios que revelan que la música, como tal, la música que se compone de notas, que se compone de lírica, que se compone de métrica, y que en su conjunto estas notas, lírica y métrica, generan una armonía, este, pueden afectar, ¿no? De alguna manera el comportamiento de las personas. Por eso hablamos de que la música sí puede ser un arma. Hablamos de la intención directa de las empresas, por ejemplo, de producir música que impacte a las personas en la mente. Y si vamos, por ejemplo, a un centro comercial, vamos a encontrar que vamos a encontrar una música agradable. Hay personas que llegan y que con la intención de comprar a lo mejor solamente un jabón, un cepillo dental, y terminan saliendo con sus carritos llenos de otros productos. A lo mejor ni siquiera tienen intención de comprar, pero hay una intención de parte de las empresas de generar este tipo de situaciones, ¿no? Estamos hablando de la música que afecta en el ánimo, que afecta también en el ambiente, en las emociones, y obviamente la Biblia nos dice que somos seres espirituales, somos seres con espíritu, con cuerpo, somos seres almáticos, y en el alma están todas estas emociones que se generan en nuestro interior. Y obviamente esto también refiere que estamos viviendo en un mundo espiritual, ¿no? En ambientes espirituales constantemente que generan en nosotros cierta influencia, ¿no? Ahora, en este caso, también hay estudios, experimentos en donde exponen diferentes tipos de corrientes musicales según su género. Hablamos de fiestas, de bares, estamos hablando de, por ejemplo, hasta un restaurante, ¿no? En donde la música que se vierte es diferente, produce emociones en las personas. Los lugares donde se va a bailar, ¿no? Música sensual, o música que tiene algún fin también, ¿no? Erótico. Pues obviamente mueve emociones y hay un ambiente espiritual ahí, ¿no? Que se genera también a través de este tipo de músicas que mueven, ¿no? Las emociones de las personas y obviamente la práctica de algún vicio, la práctica de alguna situación de adulterio, etcétera. Pero bueno, las personas lo pueden definir como algo normal, que quizá no sea malo, pero nosotros creemos que la Biblia nos da luz también respecto a todo esto que estamos mencionando. Y obviamente el libro del profeta Ezequiel nos habla de una situación que ocurrió ya en los lugares celestiales, ¿no? Y hubo un querubín que fue creado, un querubín llamado Luz de la Mañana, Luz Bella, que fue creado entre música. Es decir, esto nos refiere que la música bíblicamente ya tiene un origen celestial, ¿no? Que en Dios hubo ese origen y este querubín fue creado en esa atmósfera, ¿no? Por supuesto, la Biblia también nos revela, ¿no? Que hubo una rebelión en ese mismo libro de parte de este querubín que se enalteció su corazón y se rebeló en contra de su creador, ¿no? En contra de Dios. Y si algo que no tolera Dios es que alguien quiera tomar su lugar, ¿no? Porque Él es el Todopoderoso, así lo refiere la Biblia,
Y obviamente ese ser que fue creado entre música, ahora arrojado a la tierra, fue arrojado a la tierra y no le quitó su creador ningún talento dado, ni cómo fue creado entre esa música y fue echado, fue arrojado a la tierra, ¿no? Y ahora lo que hizo fue utilizar esa música para revelar al hombre en contra de Dios. Por eso hablamos de que es un arma también espiritual, porque a través de ello ataca el plan divino, ¿no? Por el cual fue creado el hombre, es para que viva en plenitud. Eh, Hay algo que aborrece el Señor y es la idolatría, ¿no? La música nos enseña la Biblia que fue utilizada para motivar y mover al hombre a rebelarse contra Dios a través de la idolatría, ¿no? Lo vemos en el libro de Daniel, ¿no? En el capítulo 6 7 de Daniel, podemos encontrar cómo un rey, el rey de Babilonia, mandó a hacer una estatua y a través de un instrumento, ¿no? A través de las trompetas, cuando se emitía, era una invitación a que aquellas personas se rebelaran en contra de Dios, pues era una situación de idolatría a la que invitaba esta música y obviamente esto nos habla de cómo ese propósito de la música fue distorsionado, ¿no? ¿Para qué? Para revelar al hombre en contra de Dios. Y esto nos habla precisamente de algo espiritual, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que entender que también la Biblia nos refiere que hay como también la música fue un arma espiritual para el pueblo hebreo y lo habla, por ejemplo, en el libro de Josué, cuando cruzaron el Jordán y van a conquistar Jericó, y entonces ahí había también música en esa conquista, hubo música y se utilizó también como un arma. Eh, ¿Por qué la música tiene que ver en la Biblia con un instrumento que puede ser utilizado para utilizarlo como un arma espiritual? ¿Por qué? Porque lo que se proclama a través de la música, y eso lo podemos ver en el libro de las crónicas, en el primer libro de las crónicas, era que la misericordia de Dios iba a estar con ese pueblo a través de esos instrumentos. Ya después el rey David es el que, revelándole el Señor las formas y los modos, instituyó una alabanza continua, ¿no? Eh, en el tabernáculo, en aquel lugar donde descendía la presencia de Dios, era algo espiritual. Nosotros creemos precisamente que Dios diseñó la música para que el hombre le adore, y es una experiencia espiritual. Así que nosotros a través de estos textos bíblicos y de muchos otros que hay, ¿no? En los que se refiere a la música, como cuando profetizaba Eliseo, ¿no? Y él decía a través de un tañedor, había un ambiente espiritual, esa música era un arma espiritual, ¿no? También lo podemos ver incluso, ¿no? El rey Saúl era atormentado, ¿no? Por un espíritu y cuando el rey David ponía su arpa, ejecutaba esas notas, esa música producía una paz y era una forma de hacer y de combatir aquello que estaba atormentando tiene que ver con el aspecto espiritual. Entonces, así nosotros podemos ver también las bases bíblicas que nos refieren que hay un sustento no solamente en lo científico, que la música mueve, ¿no? Que la música causa emociones, que causa, hay una influencia intelectual, una influencia en el aspecto físico, biológico del ser humano. No sé si quieran hacer alguna pregunta, alguno de ustedes. Mm, mm, Realmente no, pero me gustaría saber cómo la música, pues creo que una de las preguntas que tal vez se podrían hacer muchos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entender que la música realmente es adoración, ¿no? Porque, por ejemplo, hay veces que en la iglesia que se entonan alabanzas, pero ¿cómo podemos saber que esta alabanza es auténtica, que no es tal vez, o sea, no es secular? ¿Cómo expresarlo?
¿Cómo podemos saber que la alabanza que estamos entonando, sí, o cómo podemos ir aprendiendo que la alabanza que estamos ejerciendo o cantando es realmente bíblica? En tu pregunta, en parte está la respuesta, ¿no? Toda alabanza que se expresa en nuestras iglesias es bíblica o debe ser cristocéntrica o bíblica, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nosotros entendemos que la música es una parte esencial en la adoración para los cristianos, ¿no? Es una manera de expresar nuestro amor, adoración a Dios, pero es bíblica, ¿no? Tiene un contenido que revela la Biblia. La alabanza que nosotros expresamos tiene su fundamento en la Biblia, en las obras que Dios hizo, que ha hecho, que hará, de su personalidad, de su poder, de sus atributos divinos y morales. Eso es lo que nosotros cantamos, ¿no? Y la Biblia lo dice en Colosenses, ¿no? Que nosotros nos expresamos sabiduría y a través de ese amor nosotros entonamos los salmos, himnos y canciones que son espirituales, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, pero para la iglesia cristiana, pues obviamente la música es esencial y la adoración o el canto, ¿no? La lírica, porque ahora no solamente hablamos de la música, hablamos de la lírica, lo que contiene la música para, para alabar a Dios, es muy importante para utilizarlo como un arma espiritual, ¿no? Y a través de la música a veces también hay liberación, ¿no? Hay liberación en los corazones. ¿Alguien más? O si tienes alguna otra pregunta. Mm, yo. Sí, adelante. Mm, ¿Por qué la música es esencial para nosotros como cristianos? Hay alabanza celestial y adoración celestial, ¿no? Y obviamente nosotros, cuando le adoramos, cumplimos un propósito que fue instituido desde lo eterno, ¿no? Y obviamente la música tiene una influencia poderosa en nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro comportamiento. Cuando la vemos como esto, ¿no? Como un arma espiritual, nos inspira, nos anima, nos aviva y sobre todo porque tiene la palabra en sí, ¿no? Debe ser teológica, ¿no? Hay creyentes que todavía piensan o practican incluso el escuchar la música secular, ¿no? Pero realmente la Biblia nos enseña en Proverbios, capítulo 4, que el creyente en Cristo debe guardar su corazón, ¿no? Debe de guardar su vida, ¿no? De todo aquello que el mundo ofrece, ¿no? A veces lo ven como algo muy simple, pero realmente sí hay una influencia, porque la Biblia no solamente nos enseña a través de los ejemplos que vimos que el enemigo va a utilizar la música para ir en contra del espíritu instituido por Dios. Y incluso hay música que se canta en las iglesias que no es teológica, o hay música que no es meramente hecha para la adoración a Dios, que revela al hombre en contra de Dios a través de su lírica, ¿no? También, y a través de sus ritmos, ¿no? Porque hay ritmos que son creados para ser sexuales, como mencionamos hace un momento. No sé si tengan otra pregunta, por favor. No, todo muy claro. Bueno, agradezco mucho su participación y les agradezco que hayan dispuesto un poquito de tiempo. Agradezco a los que participaron, los que no, los que escucharon. Agradezco el haber hecho presencia en este pequeño conversatorio apologético y exposición de este tema de la música como una arma espiritual. Dios les bendiga y estamos en contacto. Es todo por hoy. Bye. Bye, Dios les bendiga. Bye.